unas horas más, el expresidente, el líder de Comunidad Ciudadana, el señor Carlos Mesa, se va a presentar a declarar esto por los hechos ocurridos en noviembre del 2019. Ayer dio una conferencia de prensa, acusó al Movimiento al Socialismo y a su líder, don Evo Morales, de armar todo este proceso. ¿Hay repercusiones sobre este tema? Sí. Estamos con Gustavo Torrico, analista político, a quien vamos a saludar en este momento. Qué placer saludarlo, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludar, un saludo a todos los ciudadanos que nos escuchan por el canal. Igualmente. A ver, ¿qué opinión le merece las declaraciones de Carlos Mesa? Creo que las declaraciones de don Carlos Mesa son un golpe de su conciencia. El movimiento al socialismo no ha realizado ninguna persecución. El Ministerio Público lo está citando en calidad de testigo. Hay que repetir esto de testigo, de acuerdo a las declaraciones que ha realizado la señora Yanine Áñez ante el Ministerio Público, justamente. Estas declaraciones involucran a don Carlos Mesa, pero lo muestran, y yo no creo que por lo que le habría preguntado la señora Áñez, según su declaración, de que si Adriana podría o no ser presidenta transitoria del Estado, sino más bien por las propias declaraciones de don Carlos Mesa en un mitin en plena Plaza San Francisco, donde él decía: ninguno del movimiento al socialismo puede hacerse cargo del Senado y yo voy a la cárcel o voy a la presidencia. Él sabe perfectamente, como expresidente, y lo sabía la señora Áñez, como ex constituyente y ex senadora, o senadora hasta ese momento incluso por doble gestión, que existe un reglamento y existe una constitución que manda cómo se debe realizar la sucesión constitucional. En el reglamento de debates también está especificado quiénes ostentan el cargo de presidentes en el Senado, que es el bloque mayoritario. Por lo tanto, el ir en contra de que sea un miembro del movimiento al socialismo, más allá de Adriana, si hubiese denunciado, un miembro del movimiento al socialismo, el que presida la Cámara de Senadores y por ende acceda a ser el presidente transitorio del Estado, eso vulneraron completamente la Constitución, artículos 161, 169, reglamento de debates. Debería la señora Áñez convocar a una sesión de diputados, ella no le correspondía, ella podía convocar una sesión de senadores en su cargo de segunda vicepresidenta y al estar ahí en el Senado, para que la Cámara de Senadores elija a su nueva directiva, porque no había presidente, porque no había primer vicepresidente. Hubo una asamblea también conformada por oposición y oficialismo, ya después de todo lo que sucedió, de que Yanine Áñez asuma el mando. En esta asamblea también los legisladores del movimiento al socialismo que participaron, avalaron el mandato de Yanine Áñez. ¿Ellos también deberían formar parte de esta investigación, ser citados? No, lo que ocurre es que en la Asamblea Plurinacional y en el Estado en su conjunto, una vez concretado el golpe de Estado, lo que se dio fue una institucionalidad de facto. El país tenía que funcionar. Ocurrió con García Mesa, ocurrió con Hugo Banzer Suárez, ocurrió con todos los dictadores que han habido en el país. O sea, lo que no significa que uno esté de acuerdo con eso, uno está sometido a eso, que es diferente, ¿no? O sea, la institucionalidad ha seguido. O sea, cuando García Mesa salta el gobierno, ¿acaso el país se detiene los primeros días? Y una vez que se consolida el golpe, justamente como en toda dictadura, con muertos, con heridos, con presos, con detenidos. Entonces, la institucionalidad de facto se tiene que dar, porque el país tiene que seguir funcionando o estuviéramos en una guerra civil. Es decir, que los asambleístas, al estar sometidos, asambleístas del MAS, ¿estaban obligados a continuar siendo parte del legislativo? Se tenía que mantener, porque de otra forma, de haberse
de haberse ido a su casa, si usted quiere, todos los asambleístas del MAS, ¿sí? Tuviera que cerrarse la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, porque eran 2/3 los compañeros del MAS, y la señora, imagínese, con un control legislativo, ese error histórico que fue el gobierno del 2019, se robó la mitad del país, imagínese, sin control legislativo. Imagínenselo, lo hubiesen vendido hasta la Plaza Murillo. Entonces debería, ya ha existido un control muy responsable de los asambleístas de ese tipo. ¿Quiénes más deberían ser, de acuerdo a su posición, quiénes más deberían ser citados a declarar en este tema? Mira, eso tiene que verlo el Ministerio Público, pero desde ya tienen que ser citados, porque hay un efecto en esa denuncia que es conspiración. Y quienes estaban en la Universidad Católica conspirando contra un gobierno legalmente instituido. Esos señores, ¿a título de qué? ¿A título de qué? No eran asambleístas, senadores, concejales, ni siquiera presidentes de sus juntas de vecinos, por favor. Y decidieron el futuro de un país. Y decidieron colocar un gobierno totalmente ilegal, vulnerando la Constitución. Y encima masacraron al pueblo. Por lo tanto, ¿quiénes deben ser convocados? Los que estuvieron ahí decidiendo la suerte del país. Cancillería debería pedir también un informe a los estados que han estado ahí representados, inmiscuyéndose en temas internos como es Brasil, como es España, como es la Comunidad Europea. O sea, todos tienen que ir a decir su verdad. ¿Qué es lo que ha pasado? Los están citando como testigos. Imagínense. Entonces, cuando a uno lo citan de testigo, va pues y dice su verdad. O si a alguien lo acusa otra persona y la fiscalía lo llama para aclarar, uno tiene que ir. Pero cuando te duele la conciencia y tienes 37 muertos encima, como don Carlos Mesa, ahí ya no quiere decir a nada. Yo no sé, bueno, a la iglesia va a ir seguramente, porque ahí todos entran a pedir perdón. Ahora, al referirse a otros países, ¿también se podría analizar una demanda internacional? No en realidad, porque hay que pedir primero la posición oficial del gobierno del Brasil, por ejemplo. Quizás su embajador fue a título personal, quizás fue algo, hay que saber, no puede haber una demanda internacional, no sería lógico, digamos. Habría que denunciar simplemente injerencia, ¿no? Y para eso hay algunos elementos como la OEA o las Naciones Unidas. Bien, vamos a estar pendientes de lo que vaya a suceder en unas horas más con don Carlos Mesa y sus declaraciones dentro de todo este proceso, y seguramente lo vamos a estar convocando también para otras entrevistas, don Gustavo Torrico. Que le vaya bien. Muchísimas gracias, muy amable. Muy gracias. Buenos días. Continuamos con más.